Eh, las otras normal, porque tenemos que se puede producir entre 150 a 200 unidades, entonces como sería lo mínimo que podemos producir es 150, entonces sería una restricción. Creo que es, a ver, del producto 1, X1 mayor o igual a 150. Después agregamos otra restricción que sería X1 menor o igual a 200. Ahí serían dos restricciones para el X1. Y después una tercera restricción o cuarta, no sé qué número vamos, de un X2, dice no más de 45, menor o igual a 45 unidades. Sí, tenemos eso. Entonces, la primera sería de los tiempos, después tenemos lo mínimo que puede producir en producto 1, lo máximo que puede producir en producto 1, y la otra que sería lo mínimo lo máximo que se puede producir en producto 2. Profe, entonces serían 4 restricciones Tendríamos cuatro restricciones. y no se pueden agrupar 2 restricciones y poner X1 mayor o igual a 150, menor o igual a 200. Sí, sí. Para llevarlo a una forma estándar, no. Ah, Para ok. llevarlo a una formulación matemática, no. En este Porque caso, como el primer práctico, valdría las dos formas, no. solamente dividiendo las dos restricciones. Nosotros tenemos que tener las variables de un lado y después del otro lado tienes que tener el, el recurso. Ah, bien, Y bien, vos profe. tenés ahí dos lados derechos y en el medio tenés las variables. Profe, y cuando vaya a declarar la variable X3, ¿qué nombre tendría que ponerle? ¿Costo adicional? Sería, ¿sí? ¿Producción por costo adicional? Tiene que respetar un nombre similar a las otras variables. Las otras variables son unidades de producto a producir de forma adicional con un costo de tanto. Yo le puse producción del producto 1 por día, o diariamente, digo. Pero no es solamente el producto 1, sino que es el producto 1 y 2 Ah, claro, pero para la variable 3, ¿no? para la variable 3. Ah, ok. Suponiendo que las utilidades, porque se puede utilizar tiempo extra para satisfacer la demanda a un costo adicional, pero de cualquiera de los dos productos. Por, sería entonces producción del producto 1 y 2 por día, o costo Producción adicional. adicional, Ah, producción adicional. números de productos adicionales. Bien, bien, profe. Entonces, Chicos, recuerden que el parcial es la próxima semana, ¿no? El 30. Les dejé publicado en el aula. sí, profe, No sí, sé sí si lo lo vi. vio. Ah, ok, bien. Si no le iba a Profe, mandar un luego, mensaje, sí. profe, luego tenía otra duda con el ejercicio número 26. Sí. Yo tengo tres, 6 restricciones, no sé cuántas debería tener yo. 6 restricciones. Sí. O no sé bien cómo plantear las primeras 2 restricciones que menciona el problema. Se compra 3 clases de tomates, ¿sí? Por calidad de salsa se debe contener al menos el doble de la clase de tomate de la clase A que B. Ahí tenemos uno. ¿Sí? Sí. Bueno, hay uno. Después, al menos la misma cantidad de B que C. Ahí tenemos Sí. dos. ¿Y cómo plantearía la primera restricción, profe? Dice, por calidad, dice, bueno, Yo puse las 2X. toneladas de tomate A es uno, la de B es X2 y la de C X3, ¿sí? Entonces Ah, yo tenemos, puse, yo puse en calidad de tomate A X1 y después, bueno, en la calidad 2 X2. La calidad tipo B, es perdón. toneladas, ¿no? Sí. Yo puse Toneladas de tomate calidad tipo a producir por semana, a comprar por semana sería en este caso. en toneladas por semana, sería, Sí. ¿no? Yo puse 2X
1 menor o igual a x2 y luego lo despejé, digamos. Me quedó 2x1 menos x2 menor o igual a 0. O no sé cómo se tendría que plantear esa restricción. ¿Cómo Bien, lo planteo? cuando hablamos del doble o del triple, ahí hay que tener hay dos tipos de planteos que te pueden dar. Por ejemplo, teníamos un problema donde la satisfacción de que el alumno se divierta o algo así era, o las horas destinadas a divertirse era el doble de satisfactorio. ¿Sí? Ah, bien. Entonces, como estaba en el funcional, el doble de satisfactorio es todo ese módulo, o sea, sería el 2x1, que era el doble de diversión, ¿sí? 2x2 era, y x1 era Entonces, las horas de estudio. Ese era en el este es problema 11. En un este problema. caso, fíjate Ok. que dice, por la calidad de la salsa debe contener al menos el doble de tomate. ¿Sí? Claro. Yo ahí necesito que la variable sea más grande que la variable b. Ujú. ¿Se entiende? O sea, yo cuando vaya a graficar necesito que esa variable de clase A, cuando valga 2, la de clase B valga 1. Entonces, debería multiplicar por 2, lo que sería el C2, El de vale 2, claro. 1. Sí, ahí habría una tablita de decisiones, una tablita de valores x1 y x2, y al x2 cuando valgan 2, el otro tiene que valer 1. Y te dice, al menos el doble, o sea que puede valer O sea, 3 y el X1, otro puede valer 1. o sea, Y X1 así, tiene que valer el doble, ¿no? Que X2, o al menos, digamos. claro, al menos el doble. Entonces tendría que ser, como dice 120. Bueno, yo en el funcional puse 120.000 X1. Tendría que ir el doble, entonces. Claro, a ver, valores sería como que eh, sería x1 mayor o igual a 2x2. X1 mayor o igual a X2. A 2x2. Ahí te cumple que es el doble. 2X2 no sería 2X1, por favor. 2x1. A ver, te comparto la pantalla, veamos eso. Porque dice que tiene que tener el doble del tomate clase A, ¿no? Bien, nosotros teníamos las tres clases, ¿sí? Por la calidad se debe contener al menos el doble de clase A que de clase A. Entonces yo lo Buenas, que decía profe. era que hagas una tablita, vos dices A es x1 y el de clase B es x2, ¿sí? Sí. Para que sea al menos el doble, entonces yo necesito que x1 valga 2 y este tiene que valer 1. Para que sea al menos, o sea que puede ser el doble o más, este puede valer 3 y este puede seguir valiendo 1. Ah, ok, ¿Sí? sí, entiendo. Y después, no sé, ¿qué es lo que no podría pasar? Que este valga 2 y este vale 3. Eso no podría pasar porque ya no es al menos Tendría el que doble. valer más de 4, digamos. Tendría que valer más de 4. 4 o 4 más o de más. 4. Sí. Bien. Para hacer una restricción que cumpla con esta tablita de valores sería como poner a x1, acá 2x2, ¿sí? Y la restricción mayor o igual. Entonces,
pones, este vale 2 y acá vale 1, ¿sí? Sí. Es 2, es mayor o igual que 2, sí. Cuando este vale 3, este vale 1, 3 es mayor o igual que 2, sí. Y cuando este vale 3 y este vale 2, 2 por 2 sería 4, entonces ahí no cumple, que es lo que nosotros queríamos. Esta no se tenía que cumplir, eso no cumple. Ujú. Está bien, así tiene que ser la restricción. ¿Sí? Así entonces x1 mayor o igual a 2x. Claro, que después vos la pasás y se Claro, convierte en x1 menos 2x2 mayor o igual a mayor o 0. igual a 0. Sí, creo que algo así me quedó, pero a mí me había quedado al revés. 2x1 menos x2, pero sí tiene razón. Sí, manera de 0. Y Y después luego, tenemos al menos la misma cantidad que de B que C, eso ya bueno, los yo dos puse, tienen, yo puse x2 menor o igual a x3 y luego lo despejé. sería un x2, al menos la misma cantidad de B que C. X3, acá sería X3. Y después, bueno, lo pasas y te quedaría X2 menos X3 mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Así? Sí, sí, perfecto. Sí, Bueno, ahí tenés dos restricciones. sí, Después exactamente. tenemos la restricción de 24 toneladas, la de 15 toneladas y la de 12 toneladas. Ahí serían 3 restricciones más, ¿verdad? Son tres más. Sí. Sí, entonces ahí tendríamos 5. Después tenemos la restricción de costos, Sí, que es de eso también. 120.000, X1 más 90.000, X2 más 72 72.000, X3. menor o igual a 7,2 millones. Así es, ¿verdad? Es, sí. Y bien, tengo lo mismo. Profe, ¿y el funcional cómo quedaría? Quedaría parecida a esa restricción, ¿no? ¿A cuál? A la última que hicimos, o sea, también quedaría 120.000 X1, 90.000 X2, 72.000 X3. O sea, Y la te función falta objetivo. la última parte, el proceso es tal que el Ah, 20% de eso. tomates, ¿dónde lo utilizaste? Eso también tenía duda en eso, cómo utilizarlo. Bueno, este problema es otro de los problemas que no dice qué tipo de problema es. Lo voy a borrar esta parte, porque no te está diciendo ahí si es maximización o minimización. ¿Sí? Mm, Pero tendría al que ser, principio Sí, dice al final, profe. te claro, dice dice, maximizar el maximiza la rendimiento. utilidad. Exactamente. Ah, sí, tenés razón. Bueno, em, ahí tenemos dos modos. O sea, una es que queramos maximizar la cantidad de toneladas de tomates a producir, de salsa en realidad sería. Ese sería el funcional. Tenemos tres variables que en total quieren producir más salsa. Entonces el funcional viene el 0,2 x1 más el 0,3 x2 Mm, bien. más el 0,40 x3. No le podrías poner los montos anteriores, los 120, 90 y 72, porque esos son costos. Yo ahí tendría que minimizar si pongo esos costos. Claro, sí, tiene razón. En cambio acá, esta es maximización y el Z sería las toneladas de salsa producidas. O sea, claro, estaría multiplicando por la cantidad de toneladas de tomate de cada clase, ¿verdad? Sí, Y el Z, las toneladas producidas. Ah, bien, profe. de salsa. Sí, Profe, o sea que los porcentajes esos que están ahí los tomamos como beneficio. Beneficios de salsa, sí. en este caso no estamos maximizando ni minimizando costos ni utilidad, sino la cantidad en tonelada de tomate, ¿no? De salsa de tomate. De salsa de tomate. Ah, bien.
sí, era diferente a lo demás. Sí, es algo similar a lo que es el tema del alimento. Bueno, alimento tenía costos, pero quizás encuentren otro problema donde diga que lo que queremos producir es, por ejemplo, había uno que recuerdo que era albóndigas. Los problemas que nos dio, No, no está en era un problema de otro práctico de años anteriores donde decía que lo que se quería producir era la cantidad de albóndigas. bien, bien. Bien, profe, yo tenía esa duda en esos dos ejercicios nomás. Ok. Gracias. No, no. Bien, no sé si hay otras dudas. Profe, Sí. yo tenía una duda del TP2 en la parte de la gráfica del punto 10 que había que graficar el problema de la soja y del maíz. Eh, ¿Qué punto era? Me dijiste. Del TP2, el TP10 del punto El, 17. el TP2, donde pide que se resuelva ejercicios del práctico anterior. Sí, Ok. Dame un minuto. ¿Y qué problema del práctico 1 es? el 17. Quizá eso fue un error de cálculo, ¿no? Digo, por si acaso hace falta. Ah, no, pero el 17 tenemos dos variables, sí se podría dibujar. ¿Cuál fue el problema? No, que cuando le estaba dando los puntos no me los me coincidía, digamos. Me ponía en la misma recta. No sé si está bien. Mm, no sé en qué parte te da la misma recta. ¿Quieres compartir? Tengo la carpeta. A ver, tenemos dos variables, soja y maíz. Tengo los costos, tengo las proteínas. No sé por qué te daría los mismos puntos. ¿Las dos ecuaciones te dan los mismos puntos? Sí. A ver, era 0,35. Es muy raro. Puede ser que sean paralelas. Compartirnos, a ver, saca una foto y compartirnos. No sé cómo hacerlo. A ver. Por el chat puedes mandar la imagen. Mientras, no sé, ¿hay otras dudas? Buenas, profe. Hola, buenas. Yo sí tenía dudas en el TP1, Sí. el ejercicio 22, no sé si puedo presentar pantalla, como dentro de todo lo planteé. Perdón. Ahora puedes presentar. Bien, estoy presentando.
Dice, en un centro de maquinado se fabrican dos productos. Los tiempos de producción por unidad de los productos 1 y 2 son 10 y 12 minutos respectivamente. El tiempo de máquina regular total es de 2.500 minutos por día. En cualquier día el fabricante puede producir entre esta y estas unidades de 1, pero no más de 45 unidades de producto 2. Se puede utilizar tiempo extra para satisfacer la demanda de un costo adicional, que es de 50, creo, dice .50 por minuto, suponiendo las unidades utilitarias de producto 1 y 2 son de 600 y de 750 respectivamente, formula el problema de programación lineal. Bien. Yo dentro de todo, acá tomé los datos de producto 1, producto 2, tiempo dedicado por unidad de producto en minutos, para este es 10, para este es 12. De ahí empecé a formular las variables, unidad de producto del tipo 1 producidos por día, y bueno, el tipo 2 en cuanto a recursos, los que me dan en un día, el tiempo total para producir ambos productos es de esta cantidad de minutos. En un día también se producen como mínimo 150 unidades de producto 1, se producen después como máximo 200 unidades de producto 1, que es esta parte que dice acá de entre esto y esto. Yo lo tomé así como 2. Y ya en un día también se producen como mucho 45 unidades del producto 2. Bueno, he puesto las restricciones acá. He puesto la fórmula genérica, de ahí es maximizar porque me está preguntando justamente eso. Me habla de beneficio y utilidad. Entonces yo acá en C1 y en C2 tengo este cuadrito donde tengo el C1, que son beneficio y utilidad de unitario en pesos de X1, que en este caso es unidad de producto tipo 1, y para el C2 lo que cuesta el 2 cada uno en pesos de unidad de producto tipo 2 producidas por día. Bueno, eso lo reemplazo acá y empiezo a escribir las restricciones, donde acá tengo mi A1, que son los minutos por, y acá tengo cada uno, que es la primera, es el B1, y así están en orden 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, y bueno, acá las condiciones de negatividad. Lo único que no entendí cómo integrarlo es el costo adicional por minuto. Y acá el ejercicio dice, se puede utilizar tiempo extra para satisfacer la demanda, un costo adicional de 50 por minuto. Eso no entendí cómo integrarlo o dónde va. Bien, es algo que estábamos viendo hace un momento con tu compañero, tenía la misma duda, y les decía que ese problema es un problema de análisis de sensibilidad, o sea, nosotros lo resolvemos mucho más adelante, que es cuando vamos viendo qué hacemos con un sobrante o si es que nosotros podemos aumentar o el precio o la cantidad de recursos de un determinado recurso y ver si es que aumenta la productividad. En esta parte lo podemos hacer así como resolver con análisis de sensibilidad o bien en el planteo. Y una forma de resolverlo en el planteo sería agregar una nueva variable que indique las unidades de producto adicional a fabricar por día, que sería una variable X3. Sí. Esa va a tener el costo que te pide ahí, que es 0,50, ¿sí? Como vos ya tenés un beneficio, o sea, tenés una utilidad que te va sumando y este es un costo, entonces ese costo en el funcional va a ser un valor negativo. Ah, bien. Bien, esto entonces iría algo así. Claro, iría un menos 0,50 X3, Bien, no sé, acá agrego uno, diría, eso sería un costo, si no me equivoco, ¿no? Sí, sería un costo. Bien.
Profe, Sí. disculpe, pero en el X3 no tendría que ser en minutos, o sea que habría que calcular cuánto sería el día. ¿Que no o no? Fíjate, todos los demás tienen que manejar el mismo tiempo, están en minutos. Los Tienen el recursos minuto de la sí están en restricción. minutos. Sí, el Ah, costo ok. adicional es por Ah, Todos minuto. están en sí, sí, minutos. sí. Sí, y en las restricciones donde tenés que agregar. Ahí arriba lo colocas como costo y después en la restricción, que es donde tenés los 10 más 12 minutos, Sí. ahí Ah, agrega acá también. la cantidad de minutos. Bien, 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 bien. Que en este caso actuaría como un valor que no se utiliza en el 10 y en el 12, se utiliza ahí. Mm, Sería un valor negativo el que vas a tomar ahí, pero no tiene un coeficiente, o sea, el coeficiente es 1. sí. Bien. Y con eso, esa restricción se te va a convertir en igualdad. Es una variable superflua. Bien. Sí, 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 sí. Sí, lo entendí. Bien. Sí, ahora sí. Sí, preguntaba porque de todos los que hice, este es el único que no le entendía cómo integrar. Ah, pero Claro que bueno, tiene un costo adicional. sí. Bien, esa era. Tengo otra duda, pero no sé si el compañero ya sacó foto o no. A ver, no sé. Profe, Sí, una pregunta, una consulta. sí. Cuando, por ejemplo, nos dan así un recurso que es una constante, por ejemplo, no sé, del 26 que era de 7.200.000, para la declaración de esa restricción yo le ponía como 7.200.000 de presupuesto disponible para la compra en tonelada del tipo A, B y C. ¿Estaría bien así o no hay que poner cuando los recursos nos dan ya directamente los números? Para declarar el recurso ese. Claro, porque, o sea, en ese problema Cuando del 26 que estaba declares, hablando. claro, cuando Ah, declares ese recurso, vos vas a tener que declarar sería pesos o dinero disponible para comprar tomates. No pones el valor lo vas a poner ya en la formulación matemática. bien, bien, bien. Ah, pues sí, pero lo estaba haciendo así cuando nos daban los recursos. Entonces estaría mal si en algún caso lo llego a plantear así. O... ¿Cómo lo estabas planteando? No, o sea, directamente yo en todos los recursos, cuando nos daban directamente ya el monto, yo le ponía Ujú. así, o horas, por ejemplo, si decía, bueno, 100 horas disponibles, cuando yo declaraba la verdad ponía 100 horas disponible de mano de obra, o esas cosas. Así a las restricciones que no eran lógicas, a las restricciones que ya no daban Claro. la verdad. Eh, sí, no, es muy raro, no he visto esa declaración, pero no está mal. Otra sería que vos pongas horas disponibles y después se dispone de tal cosa. Se dispone de los Bien, 7.200.000 o algo. bien, bien. Porque la declaración es algo genérico y lo que sí puede variar después es la cantidad que vos vayas a tener. Entonces, suponete que después ya de 7 millones pasa a 8 millones, bueno, vos cambiarías la última partecita que diría el punto seguido, que fue lo específico para este problema. Claro, claro. Profe, estaban hablando del problema 26. Sí, 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 estábamos hablando de eso. Pregunta.
Ese yo lo hice, profe, no sé, quiero ver si está bien, no sé si puedo compartir pantalla. A ver, ¿puedes compartirla? Sí. A ver. Ahí se ve, profe. Sí, 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 sí. Así quedaría el modelo matemático. ¿Cómo lo sacó este perro? ¿Cómo le quedó? Test. Veinticuatro, 15. A ver, la variable de decisión. Bueno, ahí fíjate que la variable de decisión cantidad no me representa lo que necesitamos. Ahí tiene que ser toneladas de tomate. Porque cantidad se asocia más a unidades. Y nosotros tenemos acá kilos o, bueno, toneladas. Y después, cuando vamos a las restricciones, cada una de las restricciones tiene que tener un nombre. Así como X1, X2, X3, las restricciones tendrían que ser B1, B2, B3 o R1, R2, R3 para que se identifique. O sea, no tendría que ponerle un puntito ahí, sino el nombre de la restricción. Ah, bien, sí. Y ahí la primera restricción, por ejemplo, sería las toneladas de tomates de clase A respecto a la clase B. Volvemos a lo mismo, que no serían cantidades, sino serían toneladas. Entonces sería el B1, sería las toneladas de tomate de clase A respecto a clase B. Y después lo que vos tenés ahí en la parte numérica, que es el 2x1 mayor a x2, eso va ya en la formulación matemática. Ahí es donde vos vas a poner cuánto es esa relación. Quizá lo que podrías poner en esta parte es el doble de toneladas de tomate de clase A respecto a la clase B, o con que digas toneladas de tomate y después ya en la formulación pones es el doble, está bien. Ah, claro, porque en la parte de recursos tiene que ser la misma unidad, digamos, o sea, toneladas. Estamos hablando de No toneladas. sabemos si es que es la misma unidad. Si es del tomate, sí, pero puede haber otras cosas que no sean de la misma unidad. No sé, como el tiempo o la cantidad de mano de obra. Pero si hablas de tomate, sí, tiene que ser también tonelada. Bien, bueno, profe. Gracias. Yo ahí entonces te recomendaría, por ejemplo, esto para el parcial. Así Sí. como estaba planteado, ten en cuenta que esta parte es formulación, entonces no estaría contando el punto porque no es algo representativo la cantidad. Cuando hablemos de cosas como sillas, mesas, sí, ahí podemos ver la cantidad. Pero en esto sí tenés que declarar toneladas, litros, gramos, lo que tengamos, ¿viste? Y las restricciones que les pongas en el nombre, y después cuando vos les pongas el nombre, por ejemplo, B1, que cuando hagas la formulación matemática, ahí pongas, esta primera restricción es la B1, la segunda es la B2, o por ahí en la declaración no está ordenado, pero vos haces la referencia, cuál es su descripción, va a estar bien. Bien. Bueno, profe, gracias. Ok, no hay nada. Bien, ¿otras dudas? Profe, ya que puedo presentar el punto 2. Sí. Tengo Sí. dudas. Ya tengo resuelto el ejercicio. El tema es una si lo resolví bien y otro que
hay algo que no termino de entender del tema de, ¿cómo se llama? Estrictación. A ver, estandarización, forma estándar. Ajá, bien. Bien, es el 14. Acá tengo la forma estándar, digo la forma canónica. Lo que empiezo es colocando forma estándar y voy yendo, copio tal cual la forma canónica y minimiza en este caso. La coloco por regla 1, niego Z y niego el otro lado. Y esto se transforma en maximizar. En cuanto a las restricciones, acá hay dos. Una es del tipo de este símbolo, mayor o igual, y el otro es igual. Bien, acá directamente lo copié y al principio había puesto igual a 140 nomás, pero después le fui agregando ya el menos 1x3, el más 1u y hasta ahí. Yo puse acá las restricciones del tipo mayor o igual, entonces la variable superflua creo que es, porque es negativo. Negativo, sí. Le coloqué el nombre x4 y bueno, acá cosa la cosita, el menos. Y bueno, de paso, ya que estoy ahí, agrego la variable artificial para que no me choque con la matriz de identidad. Y hasta ahí lo hice. Después el segundo es una igualdad. Entonces en la igualdad directamente hice la variable artificial con otro nombre y la agregué. Y como le agregué acá, estos dos se fueron a 0, tienen que aparecer como 0 en otro lado, y acá como está acá, tiene que aparecer 0 del lado de arriba. Y bien, eso hice en cuanto a las restricciones, y por último, como vi que tenía el x2, que no era menor o igual a 0, acá he puesto esto así, y acá como x2 es así, entonces por la regla 2 creé una variable que es justamente menos esta, que es negativa, de forma de que esta nueva variable sea positiva. Sí. Y ya para juntar todo, acá puse forma estándar definitiva y he puesto h es igual a menos z, menos 10, menos 59, x2. Acá está, menos 59x2, pero como x2 ahora es igual a... x4 igual a menos x2, bueno, le eché reemplazo, le he reemplazado abajo recién. De ahí, esto formaba la matriz, entonces acá le he puesto en lo que es mi h, la h, esta parte, que son las variables artificiales, y por último la condición de negatividad he puesto x1 que ya venía, x2, x4 que es el x2 condicionado, y el x3 que sería la variable superflua. Todos mayor o igual a 0. Está bien, ¿no? Esa forma de reducción que hiciste es la más simplificada y que no siempre es la más adecuada. ¿Por qué te digo? Porque la variable artificial depende del método que vos resuelvas. Es una variable matemática que se crea para resolver el problema, pero no es parte de la forma estándar. Entonces, no es algo obligatorio que se pone acá, porque fisión eso lo vamos a ver en el práctico 3, y ahí sí, de acuerdo al método, vamos a utilizar una variable artificial. Que si es penalización, utilizaremos con una m en el funcional, y si es dos fases con un coeficiente 1. Así que eso ustedes ahora no lo están poniendo, o lo estás poniendo ahí como penalización, fíjate. Sí, eso le iba a preguntar, Y la porque penalización te estás ahí obligando a que lo vas a resolver así. Bien. De igual modo, tampoco está bien ahí, porque únicamente iría penalización la variable que necesita. Sí, esa última parte no la entendí, porque cuando íbamos con las otras variables que no eran superfluas, sino que eran
como... no me acuerdo, pero eso directamente acá se Esa ponía es más la 0. variable superflua. Claro. Claro. Ahora, eh, cuando vos tenés una igualdad, que es el caso que te dio arriba, fíjate, tenés una igualdad, sí, tenés que desglosarla a la restricción. bien. Hacerla una mayor igual y la otra menor igual. Ahí se te van a hacer 3 restricciones. Eso te va a permitir resolver con cualquier otro método, ya sea con 2 fases penalización simple dual, con el método primal, o sea, con cualquier método, desglosando esa restricción se te puede resolver. Cuando no la desglosas, no se puede resolver con todos los métodos. Entonces lo conveniente es desglosarla, hacer una mayor igual y la otra menor igual a ese recurso. Y ahí, bueno, la mayor igual, vas a necesitar agregar Bien. una variable superflua y en la menor igual una variable de holgura positiva. Sí, ahora sí, ya lo entendí. Bien, sí, prefiero hacer eso entonces, porque esto no lo terminé de entender. Sí, y no Bien. necesitarías agregar ahí las variables ficticias. Las variables ficticias, después en la parte matemática, que es en el práctico 3, lo vamos a ver, pero no es parte de la forma estándar. Bien, ahí lo corrijo hasta que alguien tenga otra duda. Bien, sí la entendí. El punto ¿Profe? 13 del práctico 2. ¿Sí alguien dijo algo? ¿Fui yo? No. Profe, yo tenía 2 dudas. Sí, Por ejemplo, en el punto 20 del práctico. del TP1, Sí. yo estaba comparando y cuando hacemos eso de las restricciones, vi que algunos chicos utilizan así con porcentajes, o sea, del 10 ponía 0,1, 0,12. Yo directamente sacaba, en vez de poner el porcentaje, yo directamente ponía la unidad, o sea, poner a 1500, 750, menor o igual, por ejemplo, a 15.000, que era de unidades de hierro. O sea, Ujú. No, lo ¿está conveniente bien es o sí o sí lo que tengo que manejes, poner? tenés que poner con porcentaje porque vos ahí estás asegurando que vas a utilizar el total del hierro, el total de la fibra de vidrio. Y no siempre utilizas el total. Te puede quedar un sobrante. Y como cuando es porcentaje, entonces si te queda un sobrante, vas a utilizar el porcentaje de lo que se utilizó. Claro. Bien. Entonces sí, es Gracias, profe. mejor que manejes con porcentaje. Profe, y después tenía una pregunta en el punto 23. Sí. Quería preguntarle si es de maximización o minimización. Porque cuando iba a las restricciones, todas me dan mayor o igual. Tenemos 2 tipos de mina. Esa, ¿no? La de las minas. Sí, profe. Tenés que... ¿Tu variable cuál es? Es tonelada de hierro producida de la mina A y tonelada de hierro producida de la mina B por día. Ok. Fíjate, la mina produce cada día 1 tonelada de hierro de alta calidad, 3 de media y 5 de baja. ¿Sí? La otra produce por día 2 toneladas de las 3 calidades. O sea, 2, 2 y 2. La compañía necesita al menos 80 toneladas de calidad alta, 160 de media y 200 de baja. Sabiendo que el costo diario de la operación es de $2.000 en cada mina,
plantee el modelo matemático. Bueno, la cantidad de toneladas a producir está dado acá en las restricciones, porque la compañía necesita al menos 80 de la alta calidad, 160 de la media y 200 de la baja, ¿sí? Claro. Esa combinación se va a dar por lo que produzca la mina A y por lo que produzca la mina B. Y después abajo dice, sabiendo que el costo diario de operación es de $2.000 cada mina, plantea el modelo matemático. Bueno, tus variables ahí tendrían que ser los días de trabajo en la mina A y la otra variable sería los días de trabajo en la mina B. Sería el número de días. ¿Sí? Eso va a hacer de que cuando vos resuelvas el problema, en realidad te diga cuántos días necesito para producir las 80 toneladas, las 160 de calidad media y las 200 de calidad baja. Y la idea es que sea el mínimo de días porque te pide reducir el costo diario de operación. ¿Se entiende? Ah, sí, profe. Sí. Sí, así lo tenés que ver el problema y ahí vas a tener bueno, el funcional minimización. Cada una de los coeficientes va a ser 2000 x1 más 2000 x2. Ah, bien, y ahí claro, con lo de día sería minimización y ya como el resto son mayor o igual, entonces ya quedaría cumplido. ¿Sí? Va a cumplir que tiene que fabricar esas 80 toneladas, las 160 y las 200. Bien, gracias, profe. No, de nada. Bien. Acá tenemos el punto 13 del TP2 y el punto 13 del TP1 que nos pregunta. Del TP1, el punto 13 es, ya les digo. Bueno, tenemos, les voy escribiendo. Nos dice que tenemos una empresa que produce dos tipos de bienes B1 y B2, y la planta debe producir al menos 150 unidades de B1 y 200 de B2. ¿Sí? Entonces, lo más fácil es armar la tablita B1 y después ponemos la B2. Y dice, la planta puede producir al menos 150 unidades de B1. Al menos, la restricción es mayor o igual, ¿sí? De 150 de B1 y 280 de B2, ¿sí? También que puede producir al menos 280 de B2. El costo por unidad del producto B1 es de 4.50. Esto es costo. Esto de arriba sería producción. Y de 180 la B2. Una producción combinada de ambos productos da al menos 10.000 unidades. ¿Sí? Entonces, la cantidad que yo vaya a producir de esto y de esto va a ser dice que va a dar al menos 10.000 unidades.
Plantea un modelo de programación lineal que minimice el costo identificando las variables y describa cada una de ellas. Bueno, tenemos dos restricciones. En realidad tres restricciones. La primera, que esta es la de los 150, la siguiente es la de los 280, y una producción combinada de al menos 10.000. Bueno, les dejo a ustedes que hagan la formulación o la descripción de las variables, que en este caso serían unidades a producir de B1, unidades a producir de B2, número mínimo de producción, creo que es diaria, a ver. Sí, número mínimo a producir de B1 diariamente, que sería la primera restricción. Esta. Acá tendríamos el B1, acá tendríamos el B2. Estos costos son del funcional y acá estaría el B3. Que el B3 sería la cantidad a producir diariamente, ¿sí? Bueno, esa descripción harían ustedes y el funcional se armaría así. 450x1 más 180x2. Esto es minimización porque es costos. Y después tenemos sujeto a x1. Se debe producir al menos 150 unidades. Este es B1. Se debe producir al menos 280 unidades. Entonces, este es X2 y se debe producir al menos 280 unidades de B2. Y después tenemos que X1 más X2 debe ser al menos 10.000 unidades. X1 mayor o igual a 0 y X2 mayor o igual a 0. Ahí está. Para el compañero que nos decía. Profe, Sí. tengo una consulta justo con el punto anterior, el punto 12. Mi duda está, bueno, cuando ya llego a formular las restricciones, en que se habla sobre mano de obra, perdón, em, las restricciones, mira, ahí he visto porque no tengo en la computadora, lo tengo en la carpeta, me está quedando la función objetivo 450x1 más 650x2, es una maximización, sujeto a 7x1 más 4x2 menor o igual a 160. Y allí esos 160 como son manos de obra y no, ahí tengo mi duda, no sé cómo calcularlos, si llevarlo a mes o por día. Entonces, mi duda es si a cada una de estas restricciones tengo que multiplicarlos por 30 para calcular, digamos, lo que dura en el mes. A ver, la producción es por mes. Sí. Porque allí tengo X1, cantidad de producto 1 a producir en un mes. Y X2, la cantidad de producto 2 a producir en un mes. Pero, o sea, dice teniendo en cuenta, por ejemplo, hay un está acá que dice teniendo en cuenta que la fábrica dispone de 160 horas de mano de obra. Pero no lo Por dice. mes. Ah, es por mes. Sí, eso dice ahí. Dice que se requiere, se tiene 160 horas de mano de obra, 140 de maquinarias, 300 unidades de materiales por mes. Ah, perdón. Sí, ahí está. Entonces, ahí no necesitas hacer ninguna conversión. Ah, perfecto. Ah, bien. Tenía esa duda, no. Entonces me faltó leer bien ahí al final. Bueno.
No, esa era mi No. duda. Sí, no está difícil este problemita. Ah, bien, gracias. Dale, no. Bien, y después había otra compañera que nos decía el problema 13 del práctico 2, ¿está? Sí, bien, bueno, ahí lo vemos entonces. Am, Ay, Dios. ok, el problema 13 del práctico 2 es llevar a la forma estándar, ¿sí? Y teníamos un z que tiene 130 x1 más 140 x2 ¿Qué? y después tenemos 30 x1 más 22 x2 mayor o igual a 660. Después tenemos 66 mayor o igual a 230. 236. Y 23 x1 más 30 x2 es igual a 340. Y después tenemos x1 mayor o igual a 0 y x2 no restringida. Ok, y este problema es de minimización. Bien. Bueno, primero empezaríamos estandarizando las variables, ¿sí? O sea, la variable que tenemos acá mal es esta, la x2. Yo necesitaría estandarizar esa variable y para estandarizarla lo que hago es reemplazar una x2, como es no restringida, la reemplazo por dos variables, por un x3 menos un x4, ¿sí? Donde x3 es mayor o igual que 0 y un x4 es mayor o igual que 0. Y en todo lo que tenga x2 la voy a reemplazar por esto, ¿sí? Y ahí, primero, que x2 ya desaparece del problema y tendría un x3 mayor o igual que 0 y un x4 mayor o igual que 0. ¿Sí? Voy a correr estos valores que los tendría que haber puesto mucho más lejos para que me quede mejor. 160, 230 y 6 y 340. Bueno, ahora son mayor o igual y mayor o igual. Entonces ya puedo correr todo esto. Y voy a correr también esta palabra minimización. Todo lo que era x2 entonces ahora es reemplazado por las dos variables, ¿sí? Y quedaría 140 igual a x3 menos x4. Y acá 22 x3 menos x4. Y acá 50 x3 menos x4. Y acá 30 era x3 menos x4.
hice el reemplazo de la regla, sí, que de la restricción. Hasta ahí ya me desapareció X2. ¿Sí? Después tenía que el funcional era minimización y yo necesito que sea de maximización. Entonces, lo que voy a hacer es, para cambiar de mínimo a máximo, tengo que multiplicar al z por menos 1. ¿Sí? Y ese nuevo z se va a convertir en un g. Acá va a ser un g que va a contener ese g el valor negativo de z. Entonces, el g va a ser igual a menos 130, y acá lo que era 140 más 140, ahora va a ser menos 140. ¿Sí? Multiplicado por x3, por x2 y y. Entonces, este problema ya se convierte en máximo. ¿Sí? Haciendo el negativo. Y después, a las restricciones que yo tengo, a las restricciones que son mayor o igual, las tengo que cambiar, las tengo que llevar a la igualdad. Si es mayor o igual, para llevarla a la igualdad tengo que agregar una variable negativa, ¿sí? Si es mayor o igual. Entonces, esta, para que sea de igual, acá tengo que agregar una variable superflua, ¿sí? Que es negativa, menos un x5. ¿Sí? Y lo mismo, acá tengo un mayor o igual, entonces también tengo que agregar un menos x6. Y en la otra, en la tercera, también tengo que agregar un menos x7. ¿Sí? Y ahí está. Las tres se convierten en igualdad. Bien. Hasta ahí ya el problema está en su forma estándar. Le falta todavía la matriz, la diagonal principal, pero está en su forma estándar. ¿Sí? Por ahí me quedé yo. Bien. Bueno, ahí quedaría. El adicional, que bueno, que algunos chicos ya agregaron, es que a cada una de las restricciones, yo lo voy a colocar al lado porque esto es algo que se hace después, se agrega una variable ficticia. ¿Sí? Ah, Esto en realidad se agrega antes de la igualdad. Esto que está acá iría en esta columna basta. antes de la igualdad. Entonces ahí ya forma una matriz de identidad. Pero bueno, le decíamos que eso es para resolver ya el problema, o sea, eso lo vamos a utilizar en el práctico 3. Y es una solución, no sé, una variable que se crea matemáticamente para dar solución al problema. Pero una vez que le da solución al problema, nuevamente esa variable desaparece. No existe en el problema. En cambio, estas variables que tenemos acá, en este planteo, o sea, todo lo que está acá, hasta ahí, todos son variables reales, o sea que tienen un significado para la formulación del problema. Las primeras dos, que eran x1 y x2, se llaman variables genuinas, que son las variables iniciales del problema. Ya entendí. Ya entendí. Profe, buenas. Y en ese ejercicio que está dando en lo que es el G, aparte hay que agregar más 0 por x5, más 0 por x6, más 0 por x7. ¿Qué pasó? ¿Se cortó la cosa?
Se me cortó hace un momento. No sé si quedó alguna duda de hasta ahí de la parte del problema que les explicaba. Yo sí la entendí, profe. Entonces, en eso que mostró en la parte que lo pone G, que sería la variable óptima, una vez que ya puso las variables negativas, habría que poner más 0x6 más 0x7, las tres que agregó Sí, negativas. eso sí. Bien. Sí, eso sí. Para que quede completo nada más. Pero vos viste que al poner 0x sabes que puede estar o no estar. Pero para que quede completo y quede más bonito, sí se le pone 0x5, 0x6, 0x7. Bien. Ese que explicó recién me dejó las cosas más claras. ¿Puedo presentar? Ya lo Sí, terminé de sí. corregir y ya entendí ya que quise decir. En el ejercicio 14, el planteo era el mismo. Z, ¿se ve ahí pantalla? Sí, se ve. Bien. Bueno, la función objetivo, primero la maximicé negándolo. La primera restricción, como era mayor, le agregué una variable superflua y a la segunda, que era igualdad, la dividí en dos. Bien. Una que es menor o igual y otra mayor o igual. Y acá ya le agregué el X3. Fíjate que tienen que ir con distintos coeficientes, ¿no? La primera es la X3, después la X4 y al final la X5. Sí, todavía no le agregué esa parte. Esa le iba a agregar más abajito. Tienes razón que Sí, estoy agregaste haciendo solo la paso por variable. paso por ahora. Para que acá puse Bien. la restricción, se aplica regla 3. Bueno, la condición que expliqué hace ratito es la misma, el x4 es el menos 2x. Bueno, acá en la segunda fase, por así decirlo, ya hago eso del x2, lo hago x4. Acá también, ya todos los que eran x2 son x4 con el negativo. Y acá ya sí les agrego al que era esta, que tenían es una restricción del tipo más, le agrego la variable superflua, menos 1x5. Y acá esta que es como corresponde menor o igual, ya es una variable de holgadura, ese ya va con más, entonces le coloco el más. Y acá en la función en negativa voy poniendo x1, x3, 4, 5 y 6. El baldón no lo puse porque era negativo. Y acá me falta poner más 0x6. Sí, me quedó así. Si yo hago el cuadrito acá, Bien. no me queda una matriz identidad, pero... Sí, todavía no te va a quedar la matriz de identidad. Sí, pero entonces entendí que dentro de todo, para el parcial, hasta ahí está bien. Sí. Todavía no te va a quedar la matriz de identidad justamente porque no agregaste las variables ficticias, pero las variables ficticias, esas después las vamos a agregar de acuerdo al método que utilicemos. Bien, bien. Entonces hasta acá el parcial está bien y ya para terminar, yo en vez de G lo puse H, acá pongo más 0x6, le puse porque es negativo, pero digo porque es positivo. También tengo que poner 0x5 y 0x3 por más de que sean negativos. Sí, porque es 0. Bien. Ten en cuenta que es 0. Bien. Bien. Te lo voy a poner mejor. Sí. 5, 3. 5, 3 y 6. Bueno, la 4. Bien. Eso sería entonces. Entonces, en esta parte que sería condición de no negatividad, no vuelvo a mencionar lo que es x2 porque era negativo. No vuelves a mencionar el X2 porque ya fue reemplazada. Ya no existe en este modelo nuevo que vos creaste. Bien. Se reemplazó por el X3 y el X4. Bien. Bueno, en este caso por el X4. Sí. El método de desarrollo sí que tengo que hacerlo, lo tengo que hacer en hoja. Está bien que haga así un cuadrito así y después trabajo y al ladito, a la altura de la restricción, poner qué es lo que hice o esto estaría de sobra y
puedo avanzar así, ¿no? Sí, está súper bien. O sea, si lo haces así, da por hecho que está aprobado ese punto. Ah, Está bien. muy completo. Bien. Ah, bueno. Sí, hasta ahí nomás te sería el TP2. Va, esto ya ni lo menciono, ya entonces lo de volverte al final. Eso ya es de otro TP. Bien. Sí, Bien. todavía no lo vimos. Pero si lo querés agregar, no está mal que lo agregues, ¿no? Bien. No, sí, Es más, hasta acá el nomás profe me quedo. Porque todavía no lo terminé de entender. Por eso justamente. Va, pero sí, hasta acá sí la entendí bien. Hasta esta parte. Ok. Bueno, esa sería mi duda. Gracias, profe. No. Bien, no sé si hay otras dudas. Buenas tardes, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Bien, ¿cómo hacemos los chicos que no están todavía en el aula virtual? Si no están en el aula virtual es porque traté de agregarle por todos los medios, con los mails que mandaron, con los correos y no me mandaron el correo del aula virtual. No sé cuál es tu correo del aula virtual. El que yo le mandé, Mándame, digamos. Sí, a ver, ¿le manda de vuelta? mándame un mensaje al aula virtual. Busca mi nombre Sí. y mándame un mensaje privado con tus datos, yo te agrego. Yo lo que tengo que hacer es en la planilla de inscripción, voy a poner que ya te agregue al aula virtual. Y si vos me mandas el mensaje por el aula virtual, no hay duda que ese va a ser tu mail. Ah, bien, bien. Y porque, no sé, el profe mencionó otro día y no lo entendí bien, que mencionó el correo del CIU con el correo del aula, que no coincide, si no coincidía y no sé qué otra cosa más, que no entendí bien. Sí, es que nosotros primero agregamos a todos los que nos pasó el CIU con el mail que nos pasa el CIU. Y no todos que cuando se inscribieron en el CIU pusieron al mail del aula virtual, así que ahí rebotó. Después les pedimos un formulario y cuando le pedimos el formulario, el 50% mandó el mail que utiliza, pero no el mail que tiene en el aula virtual. También nos rebotó. Capaz Y que es así eso varias veces. entonces. Claro, yo Bueno, necesito el mail para inscribirte en el aula virtual. Entonces, si bien, vos me profe. mandas un mensaje por el aula virtual, ahí ya te agrego con esa persona. Y Bueno, mandame profe. tus datos, apellido, nombre, carrera y libreta. Bien, profe. Gracias. No, de nada. $19. Les vuelvo a compartir. Ahí me decías respecto al problema 19. El problema 19 es un problema que tiene muchas variables. Ah, profesor, yo lo tengo resuelto. No sé si le es más cómodo que lo presente. Mejor si vos lo tenés. Bueno, sí, sí Mientras, lo tengo ahí, resuelto. mira, yo te dejo de compartir. Para la persona que estaba preguntando, decimos mientras el compañero comparte. A ver, ahí está. Acá lo que tenemos es que tenemos 1000 hectáreas de cultivo que queremos aprovechar con el sembrado de cereales y tenemos trigos y cebada, después tenemos frutales que es peras y duraznos y forestación que es pinos y cedro. ¿Sí? Entonces, ahí está, que están bien definidas las variables, que es la cantidad de hectáreas de trigo cultivado, la cantidad de cebada en hectáreas, o sea, las hectáreas de cebada, las hectáreas de perales, de duraznos, las hectáreas de pinos y de cedro. ¿Sí? Sí, son 6 variables.
Después la restricción 1 que nos pide que al menos el 45% de las hectáreas sea sembrada con cereales, o sea, con la restricción 1 o 2. Después, como mucho, el 55% de la plantación sea del tipo de frutales o reforestación, y que nos da el total de hectáreas disponibles. Es la última restricción. Sí, esos son... Es el planteamiento completo. Ahí, fíjate, X1, X2 menor o igual a 0,5 en hectáreas. Sí, ahí fíjate que para las restricciones que el resultado es en hectáreas, pero hay que referenciarla, hay que poner al lado de la restricción B1, cuál es la restricción B1, cuál es la restricción B2 y cuál es la B3. Esa es la B1. Sí. La B2 y, bueno, y la última que tendré es la B3. Bueno, Después pasaste las restricciones al lado izquierdo, las variables. ¿este? De abajo de las restricciones de la formulación matemática. La condición de normatividad. No, las que estábamos recién ahí donde está el cuadrito de restricciones. Sí. Bien. Yo lo que tengo que dejar es... sí hiciste el pase. Sí, ahí estoy Sí, viendo el pase. No se pasé veía. todas las X, tienen que estar del Y esa lado... del lado izquierdo. Sí, del lado izquierdo, y acá solamente número entero. Sí. Y acá- Bueno, en realidad, así como está indicando vos, lo importante es que quede lo que está marcado como B1, B2 y B3, porque ese ya es el resultado final. Los anteriores, el que no está marcado, las líneas que no están marcadas, son cálculos. Sí, son cálculos. Previos a llegar a esa restricción. Sí, esas son las 3 restricciones. Y tendré que cambiarle de color o algo. Pero sí, ese le había consultado yo cuando era presencial. Bien, sí, ese es el resultado. Dejo de presentar. Bueno, para el compañero que preguntaba compañero o compañera, ese es el problema resuelto. Profe, si el compañero puede compartir cómo hizo el 26, por favor. Ese lo hice Y mal. lo tiene mucho más prolijo. Sí. Profe, ¿así hay que entregar los prácticos en computadora o en papel? ¿O cómo sea? El práctico hay que entregarlo en papel. Bueno. El compañero lo tiene muy completo y prolijo, pero nos ha pasado de que les pedíamos la teoría en máquina y todos tenían la misma teoría. Y en papel al menos escriben en papel, por más que tengan la misma teoría. ¿Ese es el 26? Sí, pero yo lo hice mal porque, vaya, lo escuché 2 veces ya. Yo hice mal la función objetivo y yo pensé que los porcentajes eran recursos, pero bueno, ya con los otros 2 compañeros ya no lo corregí, pero sí entendí qué tenía que hacer. Bien, sí, que es un problema de minimización. Sí. No, maximización. Sí, maximización de la salsa de toneladas. tomate. Sí. Las variables están bien declaradas. El Z nada más. Bueno, como el Z no se declara, el Z es maximización de toneladas de salsa. Sí. Y ahí los coeficientes serían el 0.2 X1 más 0.3 X2 más 0.4 X3. Sí. Sí. Bueno, voy a poner.
Pero bueno, sí tengo que corregir varias cosas acá porque los recursos también tengo que corregir. Son varias cosas. A ver, control B. 4 preguntas. El primero, el segundo, este ya está. No, este sí lo entendí. Ese tiene que ser. ¿Puedo consultar este, profe? Es el 20. Sí, decime. Te habla de refrigerador de Nevada, Sociedad Anónima, produce dos tipos de refrigerador, económica de lujo. Los estudios realizados sobre las necesidades del mercado se estima que para el próximo año los requerimientos máximos de estos productos serán 70.000, 110.000. Este de lujo, este es de económica. La utilidad o beneficio te la deja, también te deja para el otro producto. Sí, 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 sí. Y me pregunta cuántas unidades de cada línea pueden producir para que la empresa alcance el máximo de utilidad. O sea, acá te dan unas restricciones y aparte te da un cuadrito. Bien. Entonces, identifica las variables que yo puse: unidades de refrigerador de línea económica por año, y la 2 es unidades de refrigeradores de lujo por año. Las restricciones que tomé son: en un año hay como mucho de la línea de lujo 7.000 unidades. En un año hay como mucho de la línea económica esta cantidad de unidades. También en un año las unidades de hierro disponibles en total son esta cantidad. De fibra de vidrio esta cantidad y esta para la otra. Ok. Como te habla de beneficio y utilidad, entonces yo tomé como que es una maximización. Maximización. Bien. Anoté el precio que es por unidad en pesos de X1 y el correspondiente para X2, y de ahí tengo mi función objetivo. En cuanto a las restricciones, ya al ladito del coeficiente tecnológico, tengo que agregarle B1, B2, pero están dentro de todo en orden. X2, que es la de Sí. lujo por año, es menor o igual, porque dice como mucho, o sea que empieza de 7.000 en adelante unidades. Lo mismo con la otra restricción, pero ahora es X1. En cuanto a las... En un año se fabrica hierro disponible, alcanza un total de esto. Entonces quiere decir de que como las dos necesitan hierro, y están en distintos porcentajes, bueno, coloqué los porcentajes: 0,1 por X1, que es la económica, y 0,05 de la variable X2. La suma de estos dos con porcentaje tiene que ser menor a las unidades totales que hay por año. Y bueno, lo mismo con fibra de vidrio y aluminio. Y bueno, acá tengo el cosito al ladito y las condiciones de negatividad. No, creo que sí. Sí, ese era mi duda, si lo planteé bien. Sí, sí. Este problema es particular porque nos habla de porcentaje cuando no nos dice en total cuánto sería que necesita una línea. Sí. Pero bueno, así con sus lagunas y todo del problema está bien planteado, porque ese porcentaje se tiene que sumar a la restricción de hierro, de fibra de vidrio y de aluminio, que son las 3 restricciones que vos planteaste. Bien. Sí, así es. Bueno, eso sería todo. Bien, bien. Bien, ¿más dudas?
Mm, Bueno, no sé si hay más dudas o Profe, dejamos hasta acá. Dime. en el punto 26 yo no entendí la restricción esa que usted ponía de x menos 2x2 menor o igual a 0. Porque yo le iba a tomar como ¿Qué? 2x1 menos x2 mayor o igual a 0. ¿Cómo ibas a tomarlo, disculpa? 2x1 menos x2 mayor o igual a 0. Bien. Ahí tendrías que ver cómo te da en el gráfico, porque como les decía en un principio, hay problemas donde te dice que el funcional, por ejemplo, esa parte del funcional sea el doble de productivo, ¿sí? Pero en la restricción, si vos necesitas que la variable sea el doble, entonces el coeficiente tiene que ir en la otra variable para que se iguale. Ahí entonces la variable, no sé, si yo necesito que el valor que tome la variable sea 2 y que la variable x1 sea 2 y que la variable x2 sea 1, tendría que agregarle el coeficiente a la x2. Hicimos una tablita de valores, así como hacían en programación matemática, se hizo una tablita de valores. Pero es muy subjetivo, hay otros problemas donde te pide que el resultado en total vos tengas el doble. A ver, yo te explico acá con valores. Acá lo que me pide es que la calidad de la salsa debe contener al menos el doble de tomate. Entonces te pide que la cantidad de tomate sea el doble de la clase A. ¿Sí? Sí. De la clase A es clase, bueno, esta es la A y después teníamos la clase B. Si me pide que al menos el doble de tomate de la clase A, o sea que la salsa de tomate debe tener al menos el doble, entonces debe ser 2, sí, la clase A. Y B1 debe ser 1. Si esto estuviese en el funcional, ¿sí? Entonces sí puedo hacer un 2x1, si es en el funcional. Pero si es ya en la restricción, yo necesito que el valor del x1, o sea, de este valor, que ahora yo le puse acá 1, ese toma este valor, el 2. Y si, no sé, tenía un x1 y un x2, y este x2 sea un valor más pequeño, ¿sí? Dice al menos, entonces que sea mayor o igual. Entonces yo necesito que x1 tome el valor 2 y que x2 tome el valor 1. Y para hacer eso en una restricción donde las dos variables están relacionadas, es que yo agregue el 2 acá. Ahí voy a conseguir la igualdad. ¿Sí? x1 vale 2, es mayor o igual a 2 por 1, sí, es igual. ¿Se ve? Que si lo haríamos al revés, si vos pones acá 2x1 mayor o igual a x2, también se cumple para esta restricción, pero para los casos negativos no se cumple. Fíjate, yo necesito que la variable sea 2, y acá pongo 2 por el coeficiente más 2 que tiene el valor de la variable, son 4. Este es mayor o igual a 1, es 1. Sí cumple esa función. Pongamos otro ejemplo, por ejemplo en amarillo o en violeta cuando tengamos un 3 y acá tengamos un 2. Esta situación, como pide que la variable x2 sea el doble o más que b1, en este caso no está cumpliendo la condición que me pide el enunciado. ¿Sí?
Si yo hubiese hecho la restricción como vos hiciste, ¿cómo sería? 2, sería 2 por el valor que pusimos en la tabla, 3 mayor o igual a 2. Ahí sí cumple, no sé cuál es. A ver, veamos. Bueno, en sí, este es la restricción era al revés. Por la calidad de la salsa debe contener al menos el doble del tomate de la clase A que B. Hace rato teníamos un ejemplo que no me acuerdo cuál es el que... Bueno, esta situación es la que no debería cumplir y con la restricción que nosotros ponemos sí se cumple, ¿sí? O sea que no debería pasar. Otra que sí debería pasar es al menos del doble. Sería que este sea 2 y este 5. O sea, esta no debería cumplir, esta sí debería cumplir y esta sí debería cumplir. Así como está, fíjate, la primera sí la cumple, la segunda la sigue cumpliendo y no debería cumplirla. Y la tercera también la cumple, ¿sí? Entonces, acá tenemos que cambiar los coeficientes para que no se cumpla esta restricción. Y para que no se cumpla es haciendo esto poniendo del otro lado. Ahí vemos que no se cumple esta situación que no debería cumplir. Pongo 2 por 3 y acá como tengo 2 por el valor de la variable que vale 2 es 4. Ahí no cumple. Eso es lo que había hecho. Eso también. Me confundí ahí un poco cuando no cumplía la restricción. Pero eso, o sea, resumiendo, hacer una tablita de valores donde vos pongas qué condiciones sí se deben cumplir y cuáles no se deben cumplir y en base a eso arma tu restricción. ¿Se entiende? Sí, profe. Y esos valores, profe, que no cumple la restricción, se lo anota, digamos. Solo para la prueba, pero no se pone en la restricción. Profe, en el parcial, ¿va a haber así una parte teórica práctica, o sea, en el mismo parcial, o va a haber dos parciales distintos? En el mismo parcial. Ay, bien, bien. ¿Y cuánto tiempo, profe, tenemos para resolver el parcial? ¿Sabes? El tiempo ideal son 2 horas, ¿sí? Pero no es que a las 2 horas nosotros le quitamos el parcial, sino que ya les avisamos como para que, con tiempo para que vayan terminando. Pero en 2 horas tendrían que resolver el parcial. Ah, bien, gracias, profe. No, de nada. Profe, entonces esa restricción, esa quedaría entonces x1 menos 2x2 mayor o igual a 0, ¿no? ¿No? Sí, después le cambias al otro lado, de tal manera de que queden a la izquierda todas las variables y del lado derecho solo valores. Ah, bien, perfecto. Y en el de cuando nombramos la restricción, sería de cantidad de tomate del tipo A respecto al del tipo B. Toneladas de tomate del tipo A respecto al tipo B. Ah, bien, bien, bien. Bien, no sé si es que hay más dudas. Hay en el chat, profe, de ejercicio 18, creo que dijo. Ah, no, 13. Ah, profe, ese también lo tengo resuelto.
Sí, sí, lo pasas mejor, del 13. Lo acabamos de ver hace un momento, Sí, sí, lo tengo pero para bueno, si le presentar. pasas, ahí te lo dejo. Ese. Ese es el 13. Bien, sí, que es cortito. No hay mucha duda ahí, no sé si hay alguna duda en particular por parte del que hizo la pregunta. Bueno, no sé si hay otra duda. Profe, el Sí. 22, ese no entendí, el del costo de 0,50. Ah, lo vimos ya, ¿qué es lo que pasaba de ese? Lo vimos y creo que con vos también, Mario, sí, Ah, que sí, estás era presentando. esta, lo del costo Sí, adicional. sí, ahí lo agregaste. Sí, este lo corregimos. Así se corrigió. Más luego cambié fue esto del Que fue costo. agregar el 0,50 ahí como adicional, como negativo. Y en la restricción de tiempo Sí. lo ponemos como también una variable negativa. Menos x3, tanto. Profe, y ahí ahí yo había tenido una duda. En el tiempo, cuando dice tiempo de producción, ¿no? Sí. ¿Eso también incluye el tiempo de máquina regular? O sea, ¿incluye esas cantidades de tiempo? No entiendo bien. A ver, ¿dónde te dice el tiempo de producción? Bueno, pasa que justamente por eso se pone negativo, porque es una variable superflua, que es después de que se haya resuelto ese problema, se va a quedar con ese valor. Sí, fíjate, ahí en la restricción esa queda como igualdad, ¿no? Los 2500. Y ahí está con un menor igual. Ah, bien. 10, Eso nada más, porque eso hace que es de. como que se Sí. esté estandarizando el problema. Sí, ahí se estandariza esa restricción y con el menor igual lo que hace es hacer un problema, a ver, es como que este problema tiene dos partes. La primera es sin agregar esa variable x3, ¿sí? Donde tenemos un menor igual con x1, x2 y menor igual a 2500. Y no tendríamos ese costo arriba de menos 0,50. Y después agregando esto, o sea, una vez que ya está resuelto, se pone esa variable que es una variable de costo adicional, una variable superflua. Bueno, y el resultado final sería esto, o sea, esa tablita que la ves ahora.
Y en la tablita, en la restricción 1, se pone un valor o una variable negativa porque todo lo que no haya ingresado en los productos tipo 1, productos tipo 2, y si queda sobrante, recién es cuando ingresa al tiempo de producción para las unidades de producto tipo 3. Es un poquito complicado ese problema. Creo que es el único que tienen así, con análisis de sensibilidad. Sí, es el único que tiene combinación de beneficio con coste, por así decirlo. Sí, y aparte que tiene un antes y un después. Pide que primero se utilice con los 2 primeros productos y después, si es que sobra tiempo, ahí si es que se puede fabricar más productos, que se empieza a fabricar con un costo adicional. O sea, primero tendríamos que poner a X1, o sea, 10X1 más 12X2 menor y igual a 2500 y ahí recién al último hacerlo, agregar la variable X3. Igualando. Si querés hacer un antes y un después, sí. Sería hacer todo el planteo sin la restricción, la variable 3, y después nuevamente hacer el planteo de análisis y sensibilidad, que es agregando ya la variable X3. Tanto en el funcional como en el recurso. Bien, profe. Bien, chicos, bueno, ya estamos en las 2 horas. Si hay dudas, después nos dicen y podemos hacer otra consulta a mediados de la semana que viene. Sí, estaría bien, profe. ¿Cuándo podría ser? ¿El martes? ¿Estuvo rumorando? El martes, tipo 14:30 puede ser. Bien, sí, yo sí puedo ir. Bien, solo porque, bueno, como tenemos el parcial Profe, sábado. a esa hora hay economía, que es del tercer módulo de industrial. Si es el martes, podría ser después de las 19 también. Virtual. Profe, ¿eso sería publicado en el aula el horario o el mismo link que acá? Utilizamos el mismo link, se lo publico en el aula, ¿sí? A las 19. También por este mismo link. Y 19:15, sí, porque yo estoy en la facultad y de ahí ya vengo y ya me quedo con ustedes. Profe, ¿ya las clases que del lunes y miércoles ya son de repaso o se veo TPs nuevos? Nos falta todavía del TP2 un tema más, que es los distintos casos que se pueden presentar. Así que, si bien es cierto, por ahí en el práctico no hay muchos ejercicios de distintos casos, sería ideal que ustedes lo vean, porque no sabemos, no sé, los tipos de problemas que se puedan presentar para cuando hacemos un método gráfico. Bien, bien. Gracias, profe. Profe, eso último que mencionó de las diferentes soluciones sería que se podrían dar. ¿Eso también va en el parcial? Que es la última parte del TP2. Sí. Bien. Va. Bueno, chicos, nos vemos entonces el martes a las 19:15 sería. Profe, ¿ya las clases del miércoles van a ser presencial o virtual? Por ahora virtual. Bien, bien. Hasta pasado el parcial al menos virtual.
Bien. Bueno, nos vemos entonces el martes. No se olviden del parcial el próximo sábado a horas 10:30. Hasta luego, profe. Hasta luego. Ok, no sé que duraba 2 horas, pero qué bueno que duró 2 horas.